Amada Iglesia, buen día. Damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos. La verdad que si todos los que no están con salud estuviesen, el lugar quedaría chico. Le damos muchas gracias al Señor por eso, porque es por su sola gracia. Es un buen motivo el hecho de saber que hay bastantes familias que no están gozando de buena salud en este momento. Varios están con síntomas, otros con esta cepa ya declarada. Se han hecho el testeo, la prueba, el análisis. Entonces es un buen motivo para estar orando al Señor por los hermanos que están contagiados en este momento, están en un proceso de recuperación, y por los que por prevención, al tener dolor de garganta, fiebre, avisaron, llamaron y no están presentes por prevención. Así que clamemos al Señor. Enfrentamos tiempos difíciles, sabemos que han de venir esos tiempos, pero sabemos que el Señor sostiene a su iglesia. La obra es de Él, el dueño de la obra es Él, el que sigue la obra adelante es Él, y por más que haya contras y trabas, todo está supervisado por Él. Nada ha de ocurrir fuera de su control. Como sé poner a veces en los mensajes, cuando hay que alentar a alguien que está en una prueba, Dios está en control. Les invito en esta mañana a abrir la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Estamos avanzando en esta hermosa carta a los Hebreos y estudiándola exegéticamente. Y les invito a abrir el capítulo 4, lo vamos a leer. Dice así la palabra desde el versículo 1: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, o por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Versículo 14 al 16.
es el párrafo que desarrollamos hoy. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por tu palabra. Señor amado, tú nos hablas por medio de ella en esta mañana. Deseamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu aplicando tu palabra con poder a la necesidad de cada corazón. Señor, líbranos de palabra de hombre. Señor, que tu palabra quiebre los corazones en esta mañana para la gloria tuya. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, en esta mañana vamos a ver un sermón que se titula Cristo Jesús, el gran sumo sacerdote. Este sermón contiene una introducción. Como primer punto, su sacerdocio perfecto. Eso se encuentra en el versículo 14 del capítulo 4. En segundo lugar, el punto número 2 es su persona perfecta. Eso se encuentra en el versículo 15 del capítulo 4. Y en tercer y último lugar, su provisión perfecta. Y eso se encuentra en el versículo 16. O sea que en resumen, en esta mañana vamos a desarrollar un párrafo que tiene 3 versículos y cada punto del sermón desarrolla un versículo. El punto 1 es el versículo 14, el punto 2 es el versículo 15 y el punto 3 es el versículo 16. Pero el concepto principal es que el escritor nos enfoca a mirar al gran sumo sacerdote Cristo Jesús. Y estos versículos, el 14 y el 15 y el 16 del capítulo 4, nos enseñan por qué el Espíritu de Dios llama a Jesús aquí el gran sumo sacerdote. Entonces, la primera realidad es que Él es el gran sumo sacerdote porque es un sacerdote perfecto. En segundo lugar, Él es el gran sumo sacerdote porque Él mismo es una persona perfecta. Y en tercer lugar, Él es el gran sumo sacerdote porque Él ofrece una provisión perfecta. El Espíritu Santo, entonces, en este párrafo, continúa llamando a los judíos que han oído el Evangelio y que se han apartado del judaísmo, pero que aún no han confiado de todo corazón en Cristo. En efecto, si leemos el libro, vemos que en el capítulo anterior Él ha estado diciéndoles: ustedes saben que Cristo es superior a los profetas, lo vimos en el capítulo 1. Les vuelve a llamar la atención y les dice: ¿saben a ustedes que Él es superior a los ángeles? ¿Saben que Él es superior a Moisés? El escritor viene mostrando la superioridad de Cristo por sobre todo y todos. Y también les dice en el capítulo 2, saben de los peligros que hay en no confiar en Cristo y saben ustedes que necesitan de Cristo. Entonces Él los llama a tomar una decisión. Él les dice: si ustedes conocen todo lo que les vengo diciendo, ¿qué los detiene para creer en Él? Desde el párrafo 1 al 13, como hemos estado viendo en el último sermón,
El escritor hace un llamado urgente. Les habla y les dice que hoy es el día de salvación y que si ellos no creen en Jesucristo, están perdiéndose de entrar en su reposo. Se ha mostrado la palabra de Dios en su papel de juicio y de verlo todo. Por eso termina el párrafo diciendo que toda la Escritura es viva y es eficaz y que ella penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y habíamos visto que la palabra cumplía entonces un papel de juicio. Estaba entrando a lo profundo del corazón de los oyentes y la misma palabra revelaba si el oyente tenía fe o no tenía fe. Entonces el que escuchaba el mensaje de la palabra y no creía, estaba recibiendo una proclamación de juicio. Y esto es realmente lo que el Espíritu estaba haciendo. Estaba llamando al arrepentimiento a los judíos que habían dejado el judaísmo, pero que no se habían entregado a Jesús. Se congregaban y estaban en un ambiente de culto, pero no habían dado el paso de entregar su vida a Él y de vivir consagrados a Él para la gloria del nombre del Padre. Entonces, esta primera parte de la advertencia hasta el versículo 13 contenía una parte negativa. La parte negativa es de decirles, cuidado porque se viene el juicio. No entran al reposo de Dios quienes no creen y les espera una horrenda expectación de juicio. Pero cuando entramos a esta parte del párrafo, antes de terminar el capítulo, hay una advertencia que deja de ser negativa y pasa a ser positiva. Y el mensaje positivo es entonces que cuando creemos en Cristo, no solamente Él nos libra de la condenación, del fuego eterno, del infierno, del castigo. La salvación no solamente nos salva de la muerte espiritual. Esta parte positiva nos muestra que la salvación trae vida espiritual. Y entonces la parte positiva es que nos enfoca para observar al gran sumo sacerdote. No solo debe buscarse la salvación por lo que nos pasaría si no lo aceptamos. No solamente debemos buscar a Cristo porque Él nos libra de una horrenda condenación, sino que lo debemos buscar por lo que pasa cuando lo aceptamos y cuando lo conocemos. Y esto es en base a la identidad de Jesús. Esto es en base a entender quién es Jesús. Esta es la advertencia positiva del llamado de este pasaje. Entonces, si no hubiera otra razón en el universo para obtener la salvación, el hecho de que Jesús sea quien es Él, sería la razón suficiente. La palabra nos llama a observar a Jesús, la hermosura de Jesús, a verlo como quien es Él, el gran sumo sacerdote. Tener una relación viva con Él es la experiencia más grande que una persona puede tener. Caminar en la comunión con el Cristo vivo es algo glorioso, incluso si no hubiera infierno del cual Él nos pueda librar. De modo que tenemos razones para recibir a Cristo. Tenemos las razones para entrar en el reposo de Dios a través de la fe en Él. No solo por el miedo del juicio que viene a los que le rechazan, sino porque también Él es el hermoso, el gran sumo sacerdote, en el cual es lo más maravilloso que nos puede pasar si creemos en Él. Entonces el pasaje revela tres cualidades que resaltan la hermosura de Cristo como el gran sumo sacerdote.
Y es el hecho de que Él es el sacerdote perfecto. Tú te puedes preguntar, ¿pero por qué tengo que aceptar a Cristo yo hoy? Bueno, la respuesta de la palabra es esta, es porque Él es el sacerdote perfecto. Léalo usted en el versículo 14, el cual repasamos, porque ya lo hemos leído. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El sumo sacerdocio de Jesucristo es exaltado a lo largo de todo este libro de Hebreos. Cuando avanzamos en el capítulo 1 y el versículo 3 del capítulo 1, usted lo puede cotejar, búsquelo en el 1:3. Él es llamado como aquel que nos purificó de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cuando avanza usted en el libro, en el capítulo 2 y el versículo 17, es llamado como el misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y cuando usted avanza en el libro, en el capítulo 3, el versículo 1, Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. O sea que la carta viene mostrándolo como el sumo sacerdote. Pero aquí en el capítulo 4 le agrega aún un aumentativo, el gran sumo sacerdote. Y eso es porque nos introduce a considerar tres aspectos principales, tres cualidades de su persona. Dios escogió a los sacerdotes del antiguo Israel para ser mediadores entre su pueblo y Él. Esa es la función del sacerdote, un mediador entre Dios y los hombres. Bajo el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote podía ofrecer el sacrificio más alto, y eso solo ocurría una sola vez al año en el día de la expiación. Ese día ellos le llamaban el Yom Kippur, el día sublime de la expiación. Y el sumo sacerdote en este día llevaba simbólicamente todos los pecados del pueblo al lugar santísimo y allí derramaba sangre sobre el propiciatorio como un sacrificio para expiar los pecados de ellos. Él representaba a Dios ante los hombres y representaba a los hombres ante Dios. Su función era dual. Y él era el único instrumento escogido por Dios para poder realizar esto. Pero si ustedes lo estudian en el Antiguo Testamento, llegan a Levítico 16, no lo vamos a leer ahora, lo pueden hacer en sus casas. Y van a ver ustedes que a pesar de ser una herramienta escogida por Dios, el sumo sacerdote, que justamente representaba a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios, él mismo, antes de efectuar esta acción, esta obra, de ofrecer sangre en el propiciatorio, antes de entrar al lugar santísimo, él tenía que ofrecer una ofrenda por sí mismo. Puesto que él, tanto como aquellos a los cuales él representaba, o sea, el pueblo, todos eran pecadores. No solamente que él era imperfecto, sino que el tiempo en el que Dios le permitía que él entrase al lugar santísimo con sangre era un tiempo limitado y no podía estar delante de la Shekinah, de la gloria de Jehová, por más tiempo del que era permitido porque él moría. Entonces las limitaciones eran, él debía purificarse a sí mismo antes de poder estar apto para poder presentar sangre por otros. Y él debía quedarse solo un poco de tiempo, moría. Para entrar al lugar santísimo, entonces, en tercer lugar, hablando de las limitaciones, esto
lo debía hacer. Él tenía que pasar 3 áreas en el tabernáculo o en el templo, 3 áreas que él debía justamente pasar para llegar al lugar donde podía ofrecer la sangre. En primer lugar, él tenía que pasar una puerta para entrar a los atrios de Dios. El sacrificio, él lo realizaba en una mesa del sacrificio en el patio, traía la sangre, atravesaba una puerta, pasaba al primer sector íntimo, los atrios de la casa de Dios. Luego tenía que atravesar una segunda puerta y pasar de los atrios de la casa de Dios al lugar santo. Y luego tenía que atravesar una tercera puerta, que era el velo, que separaba el lugar santo para llegar al lugar santísimo. Y este proceso del Yom Kippur no terminaba nunca. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era imperfecto y el sacrificio que él realizaba lo debía repetir de año a año porque su duración no era para siempre. Pero cuando la Escritura es el contraste entre el sacerdote judío y Jesús, podemos observar que Él es el gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él es un sacerdote perfecto, ejerce un sacerdocio perfecto. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, después de haber hecho un único sacrificio perfecto en la cruz, pasó por 3 áreas como el sacerdote humano hacía. Y Él dice aquí la palabra, traspasó los cielos. Estas 3 etapas del sacerdote atravesando la puerta de los atrios, la puerta del lugar santo y la puerta del lugar santísimo o el velo, estaba representando las 3 etapas en que el sacerdote sumo, el gran sumo sacerdote, atravesaría para llegar a Dios. Cristo atravesó el cielo de los astros, la atmósfera en primer lugar, el cielo de los astros en segundo lugar, pero dice la palabra que Él entró a la presencia de Dios. La atmósfera, los astros y la gloria. 3 etapas. Pero lo hizo una vez. Él es el gran sumo sacerdote. No necesita repetirlo. Por eso dice que Él traspasó los cielos y llega a la presencia de Dios, a la morada de Dios, al tercer cielo, como Pablo lo menciona en 2 Corintios capítulo 12, desde el versículo 2 al 4, cuando Él dice que Él conoce a un hombre que si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, solo Dios lo sabe. Fue llevado al tercer cielo, a donde Él escuchó palabras inefables que no les dado a hombre expresar. Allá, a la presencia de Dios. Jesús fue a donde estaba Dios, no solamente donde habitaba su gloria, como le pasaba a los sacerdotes humanos. Él fue a estar en la presencia de Dios después de realizar un sacrificio perfecto que no se repite, solo es una vez. En segundo lugar, Jesús no tenía que retirarse de allí. Su sacrificio se hace una sola vez y para siempre. El sacrificio era perfecto, porque el sumo sacerdote era perfecto. Y Él se sentó para toda la eternidad a la diestra del Padre. Usted lo puede leer en Hebreos 1:3, cuando dice que Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y estamos viendo la manifestación escritural de por qué Él es el gran sumo sacerdote perfecto. El Señor pudo decir, estando en la tierra, yo te he glorificado en la tierra, Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El texto tan conocido del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 4 y 5, es el clamor del Señor cuando estuvo en la tierra, que el Padre lo glorifique al lado de Él con la gloria que tuvo con Él antes de que el mundo fuese. Él había hecho la expiación perfecta por el pecado, el propósito para el cual había venido a la tierra, y la obra estaba completa. Cuando Él entró en el cielo y cuando Él se presentó en el lugar santísimo, es la señal de una obra acabada. Entonces Él es el gran sumo sacerdote porque es un sacerdote perfecto. Nuestro gran sumo sacerdote no pasó por el tabernáculo ni el templo. Él traspasó los cielos, los mismos cielos. Cuando Él llegó y se sentó, y Dios dijo, estoy satisfecho. Entonces Él dijo, mi Hijo Jesucristo llevó a cabo la expiación perfecta por todos los pecados, de todos los tiempos, de todos aquellos que creen en Él. Esto es lo que ocurrió en la cruz. Y lo hizo una sola vez y para siempre. Por eso Él es el sacerdote sumo. Él es el gran sumo sacerdote. Entonces, debemos entender algo. La palabra dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, lo hemos desarrollado hasta acá, pero dice Jesús, el Hijo de Dios, un título dual que vincula ambas naturalezas de Jesús. Usted puede preguntarse por qué Él es el sacerdote perfecto. Él es el sacerdote perfecto porque Él fue 100% Dios, sin dejar de ser 100% hombre cuando estuvo en la carne. Y entonces dice Jesús, su nombre humano, el Hijo de Dios, su nombre divino, la confluencia de dos naturalezas que lo constituyen a Él el sacerdote perfecto. Él no puede ser el gran sumo sacerdote perfecto sin que haya estado Dios en carne, ocupando el lugar de los hombres que debían morir y pagar en el infierno el precio de su pecado. Por eso es que cuando Cristo viene y se encarna, Él le pone punto final a los sacrificios del sacerdocio judío. La crucifixión de Jesús ocurrió al menos 40 años después de la destrucción 40 años antes de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y cuando viene la destrucción de Jerusalén en el 70 a través de Tito Nabónido, allí se destruye el templo. Entonces, al destruirse el templo, tampoco los judíos practicaron más, justamente, esta acción del sumo sacerdote, derramar sangre en el propiciatorio para expiar los pecados. No había templo, ni tampoco el sumo sacerdote debía entrar en él. Quiere decir que desde el 70 en adelante ya no hay en la nación judía esta práctica. Solamente el Yom Kippur, el día de la expiación, se lo considera como un día santo, como un día sublime, pero no hay obras sacerdotales de expiación por el pecado. También Cristo le puso punto final a todo sacerdocio y sacrificio ritual. Si nosotros vemos en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, te invito a que lo leas, primera Pedro, capítulo 2, y versículos 5 y 9, nos dice así, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El versículo 9 nos dice lo siguiente, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, esta porción de Pedro nos habla de que el sumo sacerdote, cuando fue encarnado, Cristo Jesús, y realizó la obra perfecta de la expiación de los pecados en la cruz, Él le puso punto final a todo sacerdocio y sacrificio ritual. No hay más ritos de sacrificios válidos ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Pedro aclara que la iglesia es el templo santo, que los creyentes son llamados a ofrecer una obra sacerdotal, sacrificios espirituales a Dios en nombre de Cristo. Pero habíamos visto que el sumo sacerdote representaba a Dios ante los hombres y representaba a los hombres ante Dios. Y esto es lo que el pueblo de Dios hace. La iglesia representa a Dios ante los hombres cuando predica la palabra de verdad. Por eso es que la gran comisión no fue ir y hacer sacrificios, fue ir y predicar el evangelio. Y acá la palabra nos dice claramente: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que representen a Dios ante los hombres, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero nos falta una. El sacerdocio era representar a Dios ante los hombres, pero era representar a los hombres ante Dios. Y es lo que Pedro le aclara a los judíos expatriados cuando él les escribe la carta. Y él les dice: amados, yo les ruego a ustedes como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma y que mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y aquí está la representación de los hombres ante Dios. Es el testimonio del creyente. Es el testimonio del creyente. La representación de Dios ante los hombres es la proclamación de su palabra. Y representar a los hombres ante Dios es el testimonio claro del creyente. Este es el sacerdocio al cual nos llama el Señor. Y por eso debemos entender que Cristo al venir cumplió una obra sacerdotal perfecta. Él realizó la obra una vez y para siempre. Traspasó 3 puertas como lo hicieron los sacerdotes, pero no para entrar a un lugar santo humano, sino al cielo mismo. No tiene un tiempo limitado para estar ahí. Él está a la diestra de Dios, intercede por los suyos. Y está esperando el momento en que el Señor, el Dios Padre, le indique para venir a establecer su gloria y su reino en este lugar. Y mi pregunta es, mi amado, tú que estás en esta mañana, ¿cuál es tu vínculo con Jesús? Estamos siendo llamados a considerarlo el gran sumo sacerdote. Ese es el gran sumo sacerdote que representa a Dios ante los hombres y que representa a los hombres ante Dios. Él es el intermediario. Él es el gran sumo sacerdote en el cual debemos confiar. Decirnos cristianos, llamarnos cristianos o proclamarnos cristianos ante un mundo perdido sin estar confiando plenamente en Jesús y descansando plenamente en Él es un engaño a nosotros mismos.
En segundo lugar, Él es el gran sumo sacerdote porque es una persona perfecta. Lea el versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es una persona perfecta. Es Jesús el Hijo de Dios, presentado como el gran sumo sacerdote en este versículo también. Y están juntos justamente el nombre humano, Jesús el Hijo de Dios, y el nombre divino. Entonces tenemos que considerar la humanidad de Jesús. La mayoría de las personas parece pensar que Dios está alejado de la vida y de las preocupaciones humanas, pero Jesús el Hijo de Dios, a pesar de ser Dios, Él no evitó de experimentar nuestros sentimientos, emociones, tentaciones y dolores. ¿Qué lo constituye a Él el gran sumo sacerdote, el sacerdote perfecto? El hecho de que Él se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Se hizo Jesús para participar de la tentación, de las pruebas y del sufrimiento de los hombres. Tú puedes decir en esta mañana, yo soy el que más sufro, la que más sufro. No te confundas, Jesús se hizo parte del más profundo de los sufrimientos que tú puedas experimentar. Pero Él lo hizo para ser el sumo sacerdote, comprensivo y compasivo de su pueblo santo. Cuando tenemos problemas o heridas o estamos deprimidos o somos tentados, queremos expresar nuestros sentimientos y necesidades con alguien que nos entienda, que nos escuche, que nos cobije. Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades. Él es el gran sumo sacerdote. Nadie puede entenderte como Jesús. Nuestro gran sumo sacerdote no es solo misericordioso y fiel, sino que Él es perfectamente compasivo y comprensivo. Tiene una capacidad sin igual para compadecerse de nosotros en cada peligro, en cada prueba, en cada situación. Él está allí. En la tumba de Lázaro, el cuerpo de Jesús se estremeció. Su alma se quebró, Él lloró. El texto más corto de la Biblia, Jesús lloró. Vio muerto a su amigo. Él experimentó toda clase de tentaciones y de pruebas, toda clase de vicisitudes, toda clase de circunstancias negativas a las que alguien pudiera enfrentarse hoy. Pero Él está a la diestra del Padre hoy, intercediendo por cada uno de nosotros. Jesús no solo tenía todos los sentimientos de amor, preocupación, desilusión, pena y frustración que nosotros tenemos, sino que también tenía un amor mucho mayor. Era infinitamente más sensible a nuestras preocupaciones. Tenía puntos de justicia infinitamente más altos y era totalmente consciente del mal y de los peligros del pecado, a un punto a donde nosotros no podemos llegar. Sin embargo, Él hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Lo que Él soportó es mucho más alto de lo que cualquiera de nosotros podemos soportar. El humano tiene un límite para soportar el dolor. Yo recuerdo una noche jugando un partido de fútbol, que es mi deporte preferido. Estaba en el partido, pleno partido, y en ese partido estaba jugando de delantero. Los que conocen fútbol saben lo que digo. Y bueno, recibí un muy buen pase de una persona que jugaba, un compañero, y me tenía que enfrentar a 3 defensores ahí, 2 y uno que me salió al medio, y pude eludir a uno, eludí a 2,
Eludí al tercero y quedé frente al arquero. Y cuando me incliné y levanté la pierna a la zurda, porque soy zurdo, para pegar al arco, creo yo que iba a ser gol, siento de atrás una persona que viene en diagonal, hace una tijera en mi pierna y me saca el pie hacia el lado externo. Me sacó el tobillo. El umbral de dolor fue tal que a los pocos minutos caí con una hipotimia y casi sufrí un desmayo. El humano tiene bordes, límites de dolor que no puede soportar. Y el cuerpo se defiende desconectándose. Es la ilustración más clara para entender que Cristo, cuando estuvo en nuestro lugar, padeció dolores que tienen un punto más alto del que cualquier humano puede soportar. Atravesó tentaciones mucho más profundas de las que a cualquier humano pueden voltear. Sufrió angustias mucho más profundas y dolorosas que las que cualquier humano puede sufrir. Pero escuche algo, no solo que él atravesó todo esto, lo hizo sin pecado. Y es por esto que Hebreos habla de la humanidad de Jesús. Él es la persona perfecta que lo constituye el gran sumo sacerdote. Él es el que se hizo hombre, se hizo carne por cada uno de nosotros. Y aún él experimentó la tentación mucho más profunda que la nuestra. Si no hubiese sido así, ninguno de nosotros podría prevalecer sobre tentaciones y dolores como Él lo hizo. Él es el que nos representó ante Dios, poniendo un nivel más alto de dolor y de tentación que el que cualquiera podía atravesar, pero Él lo atravesó de una manera perfecta. Es nuestro representante perfecto ante Dios. Por eso es que la palabra dice aquí que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y esto era realmente y especialmente sorprendente y poco creíble para los judíos. Sabían que Dios era santo, ellos sabían esto, sabían que Dios era justo, sabían que era sin pecado, que era perfecto, que era omnipotente. Conocían los atributos y la naturaleza divina y no podían comprender que Él experimentara el dolor y mucho menos la tentación. No solo esto, sino que bajo el antiguo pacto el trato de Dios con su pueblo fue más indirecto, más distante, excepto en momentos especiales y raros. Incluso los creyentes fieles no experimentaban su intimidad y cercanía de la manera en que los creyentes lo hacemos ahora. Los judíos creían que Dios no podía ser partícipe de los sentimientos humanos. Dios estaba muy lejos, demasiado distante del hombre en su naturaleza para poder identificarse con nuestros sentimientos, tentaciones y problemas. Aún también en la cultura grecorromana, tanto los epicúreos como los estoicos, de los cuales hablan las cartas apostólicas, tenían esta creencia. Ellos creían, por ejemplo, que el mundo, los epicúreos decían que Dios en el mundo vivía en una intermundia, o sea, entre dos mundos, entre el mundo carnal y el mundo espiritual. Esto predicaban ellos, los estoicos. Y entonces en esta intermundia era un Dios alejado de los sentimientos del hombre. Los dioses no participaban en ninguno de los dos, estaban al medio, de manera que difícilmente podían experimentar los sentimientos y problemas y necesidades de los mortales. También creían eso los estoicos. Ellos creían justamente que
La apatía era justamente el rasgo del carácter más significativo de Dios. Los epicúreos predicaban a un Dios apático, los estoicos predicaban a un Dios de intermundia, y eso se había proliferado en la cultura greco-romana. Y la iglesia estaba empapada de gente predicada por los filósofos griegos. Y el Señor les estaba hablando por el Espíritu de que Jesús es el que puede compadecerse de sus debilidades. La palabra debilidad no se refiere directamente al pecado en sí, sino también a que el hombre es limitado y tiene debilidad, falta de firmeza, titubea, puede caer. El término debilidad se refiere a esto e incluye a la caída en el pecado. Entonces se refiere a todas las limitaciones naturales de la humanidad. Y el escritor está llevando a que nos fijemos en este gran sumo sacerdote perfecto, y que es perfecto porque él participó en nuestra humanidad, mostrando que pudo contra toda tentación, que pudo contra todo dolor, que pudo contra todo mal. Jesús fue entonces sin pecado en toda lucha. Y algunos pueden preguntarse cómo puede identificarse Jesús completamente con nosotros si en realidad no pecó como nosotros. Sin embargo, lo que lo califica es haber enfrentado el pecado con su justicia y verdad perfecta. Él es la persona perfecta. Él enfrentó el pecado y la prueba de una manera perfecta, porque Él es perfecto. Entonces, Él es el hombre perfecto. La mera ausencia del pecado puede estimar apropiadamente el pecado. Jesucristo no pecó, no podía pecar, no tenía capacidad para pecar. Él es el gran sumo sacerdote que atravesó la humanidad, pero sin pecado. Y Él puede compadecerse de nosotros de manera perfecta. Quizás en esta mañana haya alguien que esté abrigando un pecado en su corazón, está luchando contra él, pero aún no lo ha rendido. Está peleando y aún lo tiene como una lucha en su vida. Y no logra glorificar a Dios, desvinculándose de él. Sepa que Jesús es el sumo sacerdote. Es la persona a la cual debes recurrir. Él estuvo soportando la carga del pecado, pero sin cometer el pecado. Quizás hayas venido a este lugar en esta mañana y todavía eres una persona que no has creído en Jesús. No tienes a Jesús. Debes saber algo. Él es el que cargó el pecado sobre sus espaldas para ir a la cruz. Él es el que puede compadecerse de ti. Cuenta la historia de un predicador llamado Bob Tucker. Él era un predicador del Ejército de Salvación. Y una noche, después de haber predicado sobre la compasión de Jesús, se le acercó un hombre y le preguntó: ¿cómo puede hablar usted de un Dios compasivo, comprensivo y amoroso? Mire lo que me pasa a mí. ¿Cómo puede usted hablar de ese Dios si su esposa hubiera acabado de morir como me pasa a mí? Y usted viera a los bebés llorar por su madre, sabiendo que ella nunca volverá. ¿Predicaría de ese Dios? Pocos días después, la esposa de Bob Tucker sufrió un accidente en un choque de trenes y murió. Fue trasladada a la iglesia del Ejército de Salvación, se armó su capilla ardiente y el pastor Tucker tuvo que predicar mirando a su esposa en el féretro.
Y él, silencioso, mirando la cara de su mujer muerta, dijo: hace unos días, cuando prediqué en este lugar, un hombre se acercó a mí y me dijo que cómo yo podría predicar de un Dios compasivo si se hubiese muerto su esposa y si sus hijos quedasen sin ella. Levantó los ojos y le dijo a la multitud: si ese hombre que me habló llega a estar aquí, quiero decirle que Jesús en esta noche ha puesto en mi corazón una canción de paz. Quiero decirle a este hombre que Jesús es mi esperanza y mi confianza. Que Jesucristo está hablándome hoy palabras de consuelo. Y saben, cuenta la historia que ese hombre estaba allí, muy probablemente desafiando la realidad. Quizás si te pones al lado de ese hombre o dentro de ese hombre, tú puedes decir: ajá, se le murió en el accidente la mujer a Tucker, que predicaba del Dios compasivo. Voy a ir al velorio a ver qué le pasa. Lo quiero ver ahora. Ahora que está en mis zapatos, voy a ir a verlo al lado del cajón a ver qué hace. Tucker levantó los ojos como un fiel pastor y dijo: si ese hombre está aquí, sepan que el Señor me está consolando. Y entre la multitud se abrió, llegó este hombre y cayó de rodillas pidiendo perdón a Jesús. Y él lo presentó como un nuevo hermano en la fe. Tenemos un gran sumo sacerdote, un sacerdote compasivo, cuya obra es perfecta y él mismo es perfecto. Si en esta mañana tú has venido a este lugar luchando contra el dolor, la ansiedad, la preocupación, la angustia, si te sientes que eres la persona más desdichada por la prueba que pasas, ve a Jesús. Él es el sumo sacerdote, compasivo y comprensivo, que da descanso al corazón cuando atraviesa el dolor. Si has venido en esta mañana luchando contra el pecado, póstrate ante Jesús, dile: Señor, perdóname. Tú has llevado sobre tus espaldas mi pecado, has padecido en la cruz, me representas delante de Dios, has muerto por mí. Pero en último lugar, el último punto del sermón, no solo que Él es un sacerdote perfecto, no solamente que Él tiene una persona perfecta, es Dios y es hombre. Él ofrece una provisión perfecta. Fíjese lo que dice el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quien nos entiende perfectamente, también proveerá perfectamente para nosotros. Eso es lo que está diciendo. La palabra dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis recibir o resistir, sino que Él dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pablo le escribía esto a la iglesia de Corintio en el capítulo 10 y versículo 13 de su primera carta. Jesús conoce nuestras tentaciones y nos sacará de ellas. El acercarnos al trono de la gracia es el llamado. ¿Por qué? Porque Él tiene una provisión perfecta. Él es el gran sumo sacerdote que provee solución perfecta. El Espíritu llama a quienes aún no han decidido aceptar a Jesús en esta mañana como su Salvador.
Él provee perfecta salvación. No solamente deben evitar volver a la religiosidad, volver a las estructuras humanas que tienden a justificarte ante Dios, sino que deben aferrarse y confesar su pecado a Él de una manera verdadera, pedir perdón, entregarse a Él. Esto es acercarse confiadamente al trono de la gracia. Esto lo dice porque en la antigüedad la cultura hacía que las personas no pudiesen acercarse permanentemente a las grandes personalidades. Por ejemplo, la reina Esther en la antigüedad casi pierde su vida. Tuvo que arriesgar la vida para acercarse ante el rey a pesar de ser su esposa. Pero la palabra está llamando al hombre a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Por el sacrificio de Cristo, el trono del juicio divino se convirtió en un trono de gracia, del juicio a la gracia, para quienes confían en Él. El llamado es a acercarnos a ese trono de la gracia. ¿Qué quiere decir esto, mi amado? Si tú estás en angustia, es porque no te has acercado al trono de la gracia. Cristo es para ti tu Señor, tu Salvador, pero estás desconfiando de su operación en tu vida. Si tú atraviesas la ansiedad es porque no te has acercado al trono de la gracia para alcanzar gracia para el oportuno socorro. El punto es que está llamándonos el Señor a que sea verdadero en nosotros nuestro descanso en Él. Si tú atraviesas la angustia, si tú atraviesas la prueba de la tentación, cualquier estado emocional negativo, ansiedad, depresión, angustia, dolor, debe ser rendido ante los pies de Jesús. Es que Pedro nos dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es la manera práctica de acercarte a Él. Pablo, cuando le escribe a los de Filipos, vuelve a decir, no estén afanosos por nada, acérquense a Él. Sean conocidas las peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo. Pero puede ser también que en esta mañana tu necesidad no sea emocional, que estés luchando contra la tentación. Eres mujer y eres tentada, eres hombre y eres tentado. Debes saber que en Cristo está verdaderamente la provisión perfecta. Él es el que puede librarte de la tentación. Puedes estar hoy jugando con el pecado del rencor, la falta de perdón, el pecado de la envidia, el engaño. ¿Es Jesús hoy tu sumo sacerdote perfecto? Acércate a Él, al trono de la gracia, para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Y si tú en esta mañana has llegado aquí sin Cristo, no te vayas de aquí sin ir a Jesús y pedirle perdón por tu pecado. Él es el Salvador. Él es el que te representa perfectamente delante del Dios justo si tú crees en Él. Entonces hoy hemos visto el gran sumo sacerdote con sus cualidades. En primer lugar, sacerdocio perfecto, versículo 14.
En segundo lugar, su persona perfecta, versículo 15. Y en tercer lugar, su provisión perfecta. El Señor aplique por el Espíritu su palabra a la necesidad de cada uno. Padre, gracias quiero darte en esta mañana por tu palabra, la cual nos muestra al gran sumo sacerdote. Señor amado, que en esta mañana cada persona presente en este lugar pueda ir a Jesús, reconociéndolo como aquel que se hizo carne sin dejar de ser Dios, que vivió en nuestra humanidad y que soportó la tentación y el dolor en puntos más altos del que cualquiera de nosotros lo pudiera soportar. Pero Él lo soportó sin pecado, porque es una persona perfecta. Padre, gracias porque su sacerdocio fue perfecto, porque Él es un sacerdote perfecto, y no solamente que experimentó en la carne toda la tentación y todo el dolor y toda la angustia, toda la ansiedad, todo lo que podríamos nosotros atravesar como humanos, pero Él fue a la cruz y Él pagó de una manera completa, perfecta y una vez y para siempre el precio del pecado que nosotros no podíamos pagar. Señor, gracias porque Él, al ser hombre y Dios, es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que provee socorro a los que creen en Él. Y te clamo en esta mañana para que todo aquel que esté necesitando de su socorro, ya sea emocional, espiritual, físico, de cualquier tipo, se pueda aferrar a Jesús. Él es el sumo sacerdote que puede proveer perfectamente el socorro a los que se acercan al trono de la gracia creyendo en Él. Señor, salva a algún pecador que tú has escogido por gracia en la eternidad para que haya gozo en los cielos por el arrepentimiento de ellos. Fortalece y sostiene a creyentes que están atravesando por momentos de necesidad. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.